A partir de este momento inician elecciones 2022 por Corrillos. Apreciados amigos, bienvenidos a Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. Soy Oscar Prada, analista y columnista de Corrillos, y seré quien oriente este programa que busca que los ciudadanos voten bien, conociendo a fondo quiénes son los candidatos al Congreso y qué proponen a favor de los santandereanos. En esta emisión de Elecciones 2022 nos acompaña el candidato al Senado Ederson García. Es una figura nueva en la política santandereana, sin embargo, pertenece a una familia dedicada a la política en Piedecuesta. Su aspiración fue avalada por el partido Fuerza Ciudadana, el mismo que fue fundado por el hoy gobernador del Magdalena. Candidato García, gracias por estar en Elecciones 2022 de Corrillos. Bienvenido. Gracias, Oscar. Gracias a todos los amigos de Corrillos por darme la oportunidad de llegar a este espacio, de poderles decir a todos los colombianos, a los santandereanos y obviamente, ¿por qué no a los piedecuestanos, quién es Ederson García y por qué en estas elecciones venimos a proponerles este nombre? Candidato, háblenos un poco de usted. ¿Dónde nació? ¿Dónde se formó académicamente? Cuéntenos. Bien, perfecto, Oscar, muchas gracias. A los amigos que nos están viendo hoy en Corrillos les quiero decir que Ederson García es un hijo del municipio de Piedecuesta. Aunque nací en Bucaramanga para el año 87, me crié en el barrio Los Estoraques de Bucaramanga muy chico, casi que de 8 años. Llegué a vivir al municipio de Piedecuesta, ya llevo 20 algo de añitos viviendo en el municipio de Piedecuesta. Me considero hijo de este municipio, soy abogado de profesión, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana con muchísimos esfuerzos. Soy padre de familia, tengo 4 hijos, estoy casado efectivamente con una piedecuestana, del cual me siento orgulloso de formar una familia y de hacer parte de una familia y de Piedecuesta. A propósito, candidato, ¿ha tenido oportunidad de salir de esta región o del país o ha estado siempre acá en el departamento de Santander? Pues he tenido la oportunidad de viajar, no solamente ahorita en época electoral, sino ya desde hace algún tiempito, pero no salir del país. He salido sí del departamento, efectivamente, hemos hecho de pronto algunos trabajos sociales sin ningún compromiso político, pero sí he podido salir, sí he salido del departamento. Del país nunca me he atrevido a salir del país. Bueno, ¿qué lo llevó a meterse en esto de la política? Una actividad muy cuestionada hoy en día, candidato. Perfecto, Oscar, me gusta muchísimo esa pregunta y esa nos la hacen todos los días los colombianos. A donde voy, a donde llego, yo sé que algunas personas nos reciben con agrado, otras no con tanto agrado, pero eso es lo que deberían hacer cada uno de las personas que nos están viendo. ¿Por qué la política? ¿Por qué el Senado de la República? Todos estamos cansados. Soy un joven también cansado con este desgobierno que vivimos en Colombia, pero para poder solucionar esa problemática, este desgobierno o definitivamente la politiquería que ha venido manejando a Santander y a Colombia, tenemos que cambiar los congresistas. Y esa era la invitación que se hacía el 28 de abril pasado, hay que cambiar los congresistas y para cambiarlo necesitábamos inscribir gente nueva. Tomé la iniciativa de inscribirme y pues aquí estoy participando. Y a eso vamos, candidato. La política en Colombia, en su criterio personal, ¿cómo la analiza? ¿Sirve o no sirve? ¿Piensa usted que se han hecho las reformas que el pueblo requiere? Oscar, esta pregunta es muy compleja, el tiempo de pronto no nos alcanzaría porque hay que indagar muchísimas cosas, pero en general, definitivamente la política nos sirve a los colombianos efectivamente porque sin política nada podría funcionar, pero lo han manejado de una forma con la politiquería. Hemos tenido reformas tributarias que no son necesarias, para los congresistas, para el presidente el presupuesto nunca alcanza, pero se acaban de crear 1.200 cargos o empleos en la Procuraduría o en la Contraloría. Entonces, ¿para qué esas reformas tributarias si vamos a seguir gastando dinero? Entonces, definitivamente, quien ha manejado la política no le ha servido al país.
Abordemos un poco los inicios, las raíces. Usted está como candidato al Senado por Fuerza Ciudadana, pero en sus inicios, ¿en qué otras colectividades ha militado, candidato? Por cuestiones, yo creería que por cuestiones de la vida o por necesidad, no solamente, o no necesidad mía pero en lo personal, sino necesidad de nuevos liderazgos o de liderazgos que realmente tomen las banderas de unas sociedades que lo han necesitado. Participé en algún momento como candidato al Consejo Municipal en el municipio de San Alberto. No lo hice con un fin político, no lo hice con un fin económico, lo hice con el fin de servirle a una sociedad. En ese momento le serví muchísimo a San Alberto, le serví muchísimo a algún sector de Ábrego que está olvidado, que se comunica por el municipio de San Alberto, pero lo hice, ese ejercicio político que hice lo hice con una necesidad del pueblo y para el pueblo. Tuvimos muy buenos resultados, pudimos llevarle un puente a Guaduas, en esa vereda, municipio de San Alberto que necesitaba, y pude hacer otras pequeñas obritas que de lo personal le servían o que le sirven hoy en día a esas comunidades. La apertura de vías rurales, definitivamente ahí están las muestras y las pequeñas cositas que pude hacer. Y a propósito, la gente en sus barrios dicen que a los únicos que les sirve la política es a los políticos, pues son los que se favorecen con cargos o contratos, el decir de la gente, ¿no? ¿Usted alguna vez ha tenido cargos públicos producto de su participación en política? Sí he tenido un cargo público alguna vez. Estuve contratado en el municipio de Piedecuesta en la administración del señor Dani Ramírez Rojas, efectivamente. Formé parte de una CPS. Yo creo que lo hizo el señor alcalde en su momento como gratitud por haberle ayudado en su ejercicio político como candidato en ese entonces. De pronto no era lo ideal por el ejercicio que se hizo, porque una vez elegidos los personajes allá, como todos se les olvidan las necesidades. Efectivamente estuve empleado, pero las comunidades olvidadas. Sin embargo, yo les puedo dar la tranquilidad a todos los santandereanos y a los piedecuestanos que en ese momento en que estuve trabajando también luché por las necesidades del pueblo. Siendo empleado de la administración o siendo contratista de esa administración, le hicimos algunas manifestaciones con la misma comunidad al señor alcalde, manifestaciones que se vieron reflejadas como en la pavimentación del barrio Villa Alicia y pues otras cositas que se pudieron hacer sin vender al pueblo. Hablemos del presidente Iván Duque. Está muy mal en sus índices de favorabilidad. Pues para usted, ¿qué ha derivado esta situación teniendo en cuenta que él ganó la presidencia con un alto grado de aceptación? ¿Cómo lo ve? No, definitivamente, decía un filósofo, Lombroso decía que la sociedad tiene lo que se merece. Muchos colombianos, por no decir que casi 15 millones de colombianos venden el voto. Por eso la favorabilidad de ese momento, elegimos o eligieron a ese presidente con todas las maquinarias políticas. La gente sabía que se movían las maquinarias, aún así lo eligieron y pues ahí están los resultados. La desfavorabilidad completa con el señor presidente y la falta de obras y compromisos realmente con una sociedad, pero sí tenía unos compromisos con sus inversionistas y obviamente era a ellos quien debía responderle y no a la sociedad. ¿Cuáles son los grandes aciertos, si es que cree que los ha habido del gobierno del actual presidente Iván Duque? No, yo creo que el mayor acierto que tienen ellos es haberse perdido 70.000 millones de pesos que se los abudinearon y que ahora nadie le responde. Bueno, de hecho, candidato García, uno de los valores más importantes del Centro Democrático, que es partido de gobierno, pues es la seguridad democrática. Hace 4 años nos vendieron la idea que si se elegía el presidente de esa línea política, la inseguridad y la violencia no volverían. Y no ha sido así. ¿Para usted qué cree que ha pasado? No, definitivamente, casi que vuelvo a la respuesta anterior. Mientras sigamos eligiendo congresistas, mientras sigamos eligiendo presidente por dádivas, porque me dieron un mercado, porque me dieron una lámina de zinc, ellos no le van a servir al pueblo. A nosotros nos vendieron una idea de una seguridad democrática que en su momento quizás fue un mal necesario, pero que hoy ya no. Debemos pasar de esa seguridad democrática a una seguridad realmente social. Yo creo que la seguridad no es llevar policías, no es llevar ejército, sino realmente servirle a una sociedad que está muriendo prácticamente de hambre por falta de necesidad y por falta de empleo. Pregunta él como un candidato. ¿Sabe usted cuál es el índice de desempleo en la actualidad a nivel nacional? Tenemos el 23%
el 23% de índice de desempleo a nivel de Colombia. O sea, es un índice muy alto. No esperemos que el gobierno que venga, el nuevo presidente o el nuevo Congreso que la sociedad elija, piense realmente en una sociedad y no piense en los bolsillos de ellos. Candidato al Senado, Ederson García, gracias. Y ya seguimos con usted. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos en elecciones 2022 de Corrillos. Perfecto, gracias. Estás viendo Elecciones 2022. Mira, amor, una noticia sobre Héctor Mantilla, el que escuchamos anoche en la reunión. Es sobre la nueva sede de la UIS. Es lo que te dije, el man fue un buen alcalde, hizo muchas cosas. Para eso lo eligen, ¿no? Así es, pero las hizo. Lo que te digo es que él fue un buen alcalde. Pues sí. Las obras pertenecen a ustedes, los ciudadanos, y es nuestro deber realizarlas. Por eso yo marco C, C107, a la cámara marco C, C107. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de Los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander, siempre Santander. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Elecciones 2022. Continuamos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. En esta emisión de Elecciones 2022 de Corrillos nos acompaña el candidato al Senado por Fuerza Ciudadana, Ederson García. Candidato, ¿qué lo animó a participar en las elecciones del próximo mes de marzo? Bueno, pues uno de los motivos de llegar hasta a ocupar un cargo como el del Senado, que todos lo vemos como que es inalcanzable, fue el desgobierno que tenemos. Yo salí a marchar el día 28 de abril, inconforme por lo que está pasando en este país. Todo el mundo hablábamos de ese inconformismo, pero necesitábamos accionar. Entonces necesitábamos pasar de las calles realmente a acabar o a querer sacar a esos congresistas amañados que
que están allá ocupando un espacio en contra del mismo pueblo. ¿Cómo lo hacíamos? Pues no era más sino inscribiendo personas nuevas. Muy pocas personas nos inscribimos de aquellos inconformes. Aquí estoy presentando mi nombre, diciéndole a una sociedad que me ayude, que si queremos cambiar esos congresos, o el congreso lo tenemos que hacer con personas nuevas, y pues les estoy presentando mi nombre. Eso es uno de los motivos que me llevó a inscribirme definitivamente. Dentro del partido Fuerza Ciudadana hay varias líneas políticas. ¿A cuál pertenece usted y cuál será su fórmula en la Cámara en Santander? Háblenos de eso. Bueno, pues sé que dentro del partido hay varias fuerzas, sin embargo el movimiento, y quiero expresar aquí mi gratitud con el gobernador del Magdalena, con Carlos Caicedo, por darme la oportunidad. Esta oportunidad no se la dan a cualquiera. Es un candidato al Senado donde las mafias políticas cobran inclusive por esos avales. Muchas gracias, señores del Magdalena, por darme esa oportunidad. ¿Por dónde me inclino yo? Me inclino por una sociedad diferente. Yo no quiero que la sociedad santanderiana ni que los piedecuestanos nos dividamos entre izquierdas o derechas, no. Simplemente somos unas personas inconformes que queremos un cambio y el cambio es urgente. Aquí está este personaje esperando poder hacer el cambio desde el Congreso de la República, sin distinciones políticas, si es derecha, izquierda, ni arriba abajo. Simplemente una sociedad que quiere y necesita un cambio urgente y el cambio es ya. Candidato García, las encuestas hoy son muy favorables para el precandidato presidencial Gustavo Petro. El fundador de Fuerza Ciudadana es muy cercano a esa precandidatura. ¿Usted también está apoyando a Petro o tiene otro candidato en la mira? No, en este momento el partido no ha definido, porque recuerden ustedes que este movimiento tiene un alineamiento allá desde el Magdalena. Definitivamente no han dicho nada, están ellos estamos concentrados en este momento en las candidaturas de Cámara y Senado. Tenemos la libertad, sin embargo podría decirle yo aquí a los santanderianos y a los colombianos que debemos ser regionalistas y que ustedes saben qué le puede servir al país. Debemos ser parados en la raya definitivamente, y son ustedes los que deciden quién realmente le va a servir a este país, obviamente con la salvedad de que no podemos hacer continuidad de lo que venimos viviendo. El gobierno Duque ha estado en la mira primero por el excesivo gasto público y luego por temas de corrupción, como es el caso de la ministra Karen Abudinen. ¿Qué opina al respecto? No, definitivamente ya es un descaro, ya nos quitan el pan de la boca prácticamente, ya se pierden 70.000 millones de pesos y no pasa nada, se pierden 2.400 millones de dólares con Reficar y los señores actuaron de buena fe. Pero aquí en Santander han condenado a alguien por no pagar 312.000 pesos a la DIAN, 36 meses de prisión en la casa condenado, y para ese sí hubo justicia. Entonces definitivamente aquí estamos en una locura en Colombia. Candidato García, el paro nacional de hace un año, con todas las críticas por vandalismo y violencia, pues fue el resultado de la insatisfacción de la gente. Si usted mira en detalle los reclamos, ¿cree que esos reclamos fueron justos o injustos? Totalmente justos. Los reclamos que hacía la sociedad, o que hacíamos en ese entonces, porque también participé, obviamente sin el vandalismo no estoy de acuerdo, porque definitivamente el vandalismo lo que hace es dañar unas infraestructuras que nos cuestan a todos los ciudadanos. Pero sí salimos a las calles manifestando ese inconformismo, manifestando que no tenemos un sistema de salud adecuado, que no tenemos una educación, tenemos falta de garantías, una inseguridad que hoy vivimos en Santander y en Colombia. Entonces sí, inclusive todavía existen razones para volver a salir a marchar, pero esta vez vamos a marchar desde las urnas, y el resultado depende de cada uno de los colombianos y de cada uno de los santanderianos elegir bien. Siendo ecuánimes e independientes, candidato, ¿la ley de garantías para el proceso electoral es buena o mala? La ley de garantías digamos que es literalmente buena. Sin embargo, dice el dicho, un adagio popular por ahí, que echa la ley, echa la trampa. Ya los alcaldes y gobernadores pues ya saben que deben de contratar antes de que la ley de garantías se hubiese puesto en vigencia, pero le da la oportunidad, o bueno, lo limita en que por lo menos en las campañas electorales no exista la contratación, pero ya lo han venido haciendo ellos antes de que la ley se ponga en vigencia, ya lo vienen haciendo. Candidato, los analistas políticos creen que la lista Fuerza Ciudadana se conformó con retazos de otros partidos, incluso partidos tradicionales. Entonces, ¿cómo ser una fuerza alternativa si se sigue con los mismos?
Yo creería, pues hasta el momento no conozco aquellos retazos de los partidos tradicionales, sin embargo sí le podría decir a ustedes, amigos, que no puedo juzgar a todos los que militen en un partido político porque son de izquierda o derecha y que todos son malos. No, efectivamente, habemos muchas personas que de pronto militamos en unos partidos y nos hemos sentido utilizados, y ese inconformismo o ese haberlos utilizado en esos movimientos pues nos llevaron a pertenecer a unos movimientos realmente nuevos, unos movimientos que sean sociables, que sean de la sociedad. Allá los partidos políticos tradicionales también utilizan a mucha gente, nosotros los llamamos como los cargaladrillos, los que siempre le van a cargar los ladrillos a los políticos tradicionales, vuelven y salen los políticos y se desaparecen, y dentro de 4 años van a seguir consiguiendo o buscando los mismos adeptos para hacer las mismas prácticas políticas. ¿Cómo califica usted la labor del gobernador Mauricio Aguilar? ¿Ha sido buena o mala? No, es malísima porque volvemos a lo mismo, o sea, las mismas prácticas políticas, el mismo ejercicio que vino haciendo el señor padre, el mismo ejercicio que hizo el hermano, lo venimos viendo y no pasa nada. Es más, no se tomaron ni la molestia de conseguir personas nuevas, sino que definitivamente continúan con la misma maquinaria política, la misma, no hay cambios. Y ahora, ¿cómo califica la labor del alcalde de Piedecuesta, su tierra, Mario José Carvajal? Bueno, Mario José, como persona no tengo nada en contra del señor Mario José. Creo que antes de ser elegido era un buen amigo, dialogábamos, pero después de ser elegido el señor como alcalde, pues ha estado realmente ausente, o por lo menos eso es lo que yo escucho en la calle, porque me la paso todo el tiempo hablando con las comunidades. Hace poco estuve hablando con las comunidades y los comerciantes de la calle 11 entre carreras 6ª y 7ª, se sienten totalmente abandonados. El tema de drogadicción y vandalismo allá por doquier, no hay seguridad en el municipio de Piedecuesta, no sé qué está pasando con el señor alcalde, no sé si de pronto está montando en su bicicleta, pero no se da cuenta de lo que está pasando en el sector urbano. Candidato, pregunta del común, ¿sabe usted cuánto cuesta un galón de gasolina? Sí, señor, claro, un galón de gasolina está costando aproximadamente 9.150, depende también en dónde estamos tanqueando nuestros vehículos. En el norte de Santander tienen algunos subsidios, aquí en Santander está entre 9.150 pesos. Candidato al Senado, Ederson García, gracias y ya regresamos con usted. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos a elecciones 2022 de Corrillos. Estás viendo Elecciones 2022. Mamá, déjanos ver la foto. Quedaron hermosas mis princesas. No, mamá, estoy re despelucada. Tomémonos otra. Pero hagan otra pose entonces. Bueno. Hermosas mis princesas. ¿Cómo quedó, papi? Ahí tomémonos otra. Quedaron súper lindas, pero vamos tarde, por favor. Los violadores están al acecho, mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Protejamos en las redes a nuestros menores, evitemos el sexting. A nuestros adolescentes hay que pedirles que no acepten invitación de extraños. Muchas veces a través de una buena cara se esconde la maldad. Papitos y mamitas, trabajemos juntos en la protección de nuestros menores. Ustedes desde el fortalecimiento de su familia, con principios, con valores, y nosotros dentro del Congreso para sacar adelante las leyes que nos permitan hacer una protección real y efectiva de nuestros menores. Yo pinto el 3, yo pinto el 3, yo pinto el 3, yo pinto el 3 al Senado. Yo pinto el 3. El
El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Elecciones 2022. Continuamos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. En esta emisión de Elecciones 2022 de Corrillos nos acompaña el candidato al Senado por Fuerza Ciudadana, Ederson García. Candidato, tiempo para conocer las propuestas. ¿Cuál es su principal apuesta en tema de salud pública, candidato? Bueno, pues para todos los amigos, para nadie es un secreto que Santander y Colombia está viviendo una crisis en el tema de salud, ¿sí? El desgobierno que tenemos hace que los recursos públicos se desvíen para otras cosas. Definitivamente la salud que tenemos en el país, que tenemos en el departamento y que tenemos en el país, pues no ha servido realmente para nada. El dinero se ha quedado en manos de unos pocos. Entonces, para hablar de salud pública, para mí la Constitución y la norma de normas está perfectamente, no hay necesidad de cambiarla, pero lo que sí tenemos que cambiar para que el sistema de salud y un gobierno sea efectivo es acabar con la corrupción. 50 billones de pesos se pierden anuales y que podrían satisfacer fácilmente las necesidades de todos y cada uno de los colombianos. ¿Alguna reforma, alguna ley? Tendríamos que revisar con el tema de salud, es acabar con el negocio de los intermediarios, no solamente en la salud, pero la pregunta va a ir encaminada a eso. Cuando acabemos los intermediarios, cuando acabemos esas EPS, que son las que se quedan realmente con el dinero y no llega al usuario o al consumidor final, pues definitivamente vamos a tener un sistema de salud demasiado deficiente como lo tenemos hoy y como lo vamos a seguir teniendo si seguimos eligiendo a los mismos de siempre. Candidato García, ¿cuál sería su propuesta para que la educación pública mejore sus indicadores en la calidad? Bueno, yo tengo una propuesta diferente con el tema de salud pública, sé que vengo de una línea como Fuerza Ciudadana, pero yo quisiera proponerles a los colombianos que el sistema de educación debe de darle un giro a esta sociedad. Yo tengo una propuesta de invitar, así como el gobierno nacional, así como las Fuerzas Armadas piden que el servicio militar sea de manera obligatoria, pues que esas personas que van a prestar ese servicio obligatorio tengan también una garantía, que esas personas que presten el servicio tengan ya asignado un cupo en una universidad o en una carrera o por lo menos en una técnica donde puedan ser útiles a una sociedad y no se presten servicio militar y se salgan a hacer nada o muy seguramente a participar dentro de las bandas criminales. Esa es una de las propuestas que se tienen. La pandemia, candidato, pandemia, economía. ¿Qué propone para que el aparato productivo y el empleo no sigan afectados? Bueno, lo primero que tenemos que revisar, y no viene, hoy en día le echan la culpa a la pandemia, pero esto ha venido desde muchísimo antes. Tenemos unos TLCs que comprometieron en mucho a Colombia con otros países, pero compromisos de ellos hacia nosotros no. Tenemos que fomentar empresas, generar empleo. El día que definitivamente Colombia le inyecte a la generación de empresas y a la creación de nuevas empresas, porque hay muchísima gente que tiene buenas ideas, pero no tienen la viabilidad, no se tienen los recursos. Cuando generemos empresa, obviamente vamos a tener empleo y la economía irá pues, a ir creciendo.
Los TLC lo único que han dejado es desolación en los campos, la gente de los campos quieren venirse para las ciudades, comprar una motocicleta y definitivamente dedicarse al transporte informal, y hasta ahí llegó. Necesitamos cambiar ese chip. Candidato, es claro que se debe seguir implementando el acuerdo de paz. ¿Qué propondría desde el legislativo para que la paz sea estable y duradera? Pues la única propuesta que le tengo es que se cumplan los acuerdos de paz. Yo sé que iba en contra de pronto de muchos colombianos, pero fue lo que se firmó, se debe cumplir. El día que se cumpla debemos exigir también que cumplan los compromisos la otra parte que hizo con la sociedad. Pregunta incómoda, en contra de qué colombianos iba el proceso de paz. Pues de los colombianos que votaron por el no. ¿Sí? ¿En contra de quién iba el proceso de paz? De los colombianos que dijeron que definitivamente no se acogían a ese proceso de paz. Entonces iba en contra de ellos porque así lo manifestaron diciéndole que no querían paz para Colombia. Candidato, pocos ladrones de cuello blanco pagan sus culpas. Nuestra justicia necesita reformarse. ¿Qué debe contener una reforma a la justicia? Uy, ese tema me agrada, más desde el tema jurídico. Existió un decreto en 1824 dictado por el general y presidente Simón Bolívar, donde hablaba que aquellas personas, no solamente los políticos, yo creo que existen también contratistas y privados que se han quedado con los dineros públicos. Simón Bolívar decía en aquel decreto que la persona que se quede con los dineros públicos tenía que llevarse a la pena de muerte. Yo quiero hacer una propuesta, y es que efectivamente esa clase política o esas personas que se quedan con lo que no les pertenece y que es de los colombianos, que tengan que pagar unas penas efectivas, quizás una cadena perpetua, y por qué no pensar en una pena de muerte. Sé que está en contra de la misma Constitución, que el artículo 34 de la Constitución lo prohíbe, pero lo podríamos llevar a que la misma ciudadanía, como un referendo constitucional, y que la misma ciudadanía sea la que decida. No necesariamente tenemos que acabar, porque si vamos a hablar de una pena de muerte vamos a acabar casi con el Congreso entero actual, pero sí seguramente podríamos tener una reparación directa, que esas personas que se han quedado con el dinero, no quieran una pena de muerte, pues que le retribuyan al Estado lo que se han llevado y que definitivamente tengan una condena justa. Candidato, hoy no se construye una vía sin antes concesionarla. ¿Se deben seguir construyendo carreteras con peaje a bordo? No, definitivamente no estoy de acuerdo con el tema de los peajes. Creo que son negocios que se inventaron para unos pocos y que definitivamente afecta al bolsillo de cada uno de los ciudadanos colombianos. No solamente a quienes tienen vehículos, a los que no tienen vehículos también nos afecta, porque el transporte se encarece, porque hay que cobrar más el flete, porque hay que cobrar más el transporte. Entonces nos afecta realmente a todos. Yo creería que 50 billones de pesos, no sé si ustedes sepan para qué alcanzan 50 billones de pesos que se pierden anuales. Alcanza para hacer una vía 4G entre Bucaramanga y Punta Gallinas. 4G, 50 billones de pesos alcanza para eso, y todavía queda dinero. Se podrían construir hasta 1000 hospitales anuales. Eso se pierde en corrupción. Cuando se dejen de perder esos 50 billones de pesos, le cuento yo que no hay más reformas tributarias, se tendrían que acabar, muy seguramente desmontar algunos peajes, y tendría una sociedad realmente beneficiada. Candidato, se han generado varias iniciativas para alcanzar equidad de género, pero aún no se ha logrado, y creo que estamos a años luz de que esto se dé. ¿Qué se debe hacer desde el Congreso, candidato? No, yo creo que la equidad de género pues es una evolución que ha tenido nuestra sociedad. Sé que Colombia es un país netamente, digámoslo, conservador, o llevado con el tema de la iglesia. Entonces tenemos que evolucionar. Yo creo que hay países europeos que han evolucionado con esos temas, tendremos que ir hacia allá. No podemos desconocer a ningún personaje o a ninguna persona de esta sociedad. Obviamente tenemos que ir hasta allá, tenemos que ir evolucionando. Sé que vamos años luz atrás de los países europeos, pero tenemos que llegar hasta allá. Candidato, el debate sobre la policía, sobre la reforma a la policía, está todavía en la mesa. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creería que la policía sí necesita una reforma, efectivamente, una reforma donde los enseñen a ser, no a todos, pero sí deberían enseñarlos a ser mucho más personas. Yo he sido víctima de la persecución de algunos uniformados,
no quiero decir nombres acá, no quiere decir que sea la institución, simplemente son uniformados que yo creo que les ha faltado un poco más de educación o por lo menos buen trato a la ciudadanía. Un policía que esté mal pago es un policía que definitivamente tiene que salir a las calles a hacer otras cosas en contra de su misma voluntad porque la necesidad así lo lleva o porque algunas personas también lo han provocado. Venezuela. Históricamente siempre fue un gran socio comercial para Colombia y sin duda para Santander, candidato. ¿Se deben restablecer relaciones con el vecino país aunque siga Nicolás Maduro en el poder? Definitivamente tenemos que restablecer las relaciones con Venezuela. Yo creería y estoy convencido que somos la solución al problema que se tiene allá de hambre y necesidad. Y ellos podrían aportar a Colombia, no sé, allá hay derivados del petróleo, ellos tienen una buena tecnología con el tema petrolero. Nosotros aquí hemos sido esclavos prácticamente de otros países donde les vendemos crudo y nos pagan con gasolina. ¿Por qué no vender a nuestro hermano país alimentos y que nos paguen con minerales? Ellos son ricos en minerales. Y aparte vamos a acabar con la inseguridad que tenemos en Colombia, porque para nadie es un secreto que casi tenemos 1.500.000 habitantes venezolanos, que algunos han venido a hacer daños. Quiero aprovechar aquí un saludo a mi familia que fue víctima efectivamente de los venezolanos, quienes nos arrebataron la vida de un tío en el barrio Los Estoraques, lo degollaron simplemente por quitarle pues unos pesos que tenía en la casa. Candidato, una pregunta del común. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un proyecto de ley y un acto legislativo? Un proyecto de ley es algo que efectivamente entre los congresistas, ministros o el presidente presenta en el Congreso de la República para que le den su respectivo trámite y se vuelva una ley. Y el otro es, perdón. Un acto legislativo. Un acto legislativo, pues eso lo promueve el señor, o son los que dan el señor presidente de la República. Candidato Ederson García, gracias por presentarnos sus propuestas. ¿Algo más que tenga que decirnos para despedirse? Pues decirle a la ciudadanía santandereana y a los colombianos que Ederson García es un candidato nuevo. No tengo amplio conocimiento de todo lo que sucede en el país. Vuelvo y les comento, he llegado a esta candidatura porque estamos bravos con el gobierno, porque estamos disgustados con un desgobierno que nada hace por nosotros. Invitarlos a que me ayuden a construir en esta campaña un candidato que le sirva realmente a la sociedad, un candidato que escucha a sus comunidades. Ederson García no se las sabe todas, Ederson García es una persona del común que quiere llegar a representarlos. Aquí la idea es que armemos un equipo entre toda la sociedad y si llegamos al Senado la idea es la misma, es llegar al Senado y poder presentar proyectos que realmente beneficien a las comunidades y no que beneficien a unos y que perjudiquen a otros. Esa es la invitación, muchísimas gracias. Por último, ¿qué número del tarjetón? Soy Fuerza Ciudadana, el número 27. Fuerza Ciudadana es el loguito naranja, con el puñito arriba y el número 27. Y a ustedes gracias por acompañarnos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. Soy Oscar Prada y los espero en nuestro próximo programa. Hasta pronto. El anterior programa fue producido por Corrillos.